Señor, primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 14, 15 y 16 y versículo 30. Quiero que leamos estos 4 versículos. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 14 al 16 y versículo 30. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Ya todos están listos, está proyectado. Gloria al Señor. Leamos entonces, dice así: y David se conducía, ayúdenme a leer, ¿listo? Todos. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Versículo 30. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Amén. Aunque ustedes ya oraron por mí, yo quisiera que hiciéramos una oración y ahora la hagamos por ustedes. Amén. Igual yo la haré por mí y la haré por ustedes. Vamos a decir: Señor, que en esta noche tu palabra llegue a mi corazón y haga una obra especial en ese propósito que Dios tiene con cada uno. Amén. Jesús de Nazaret, invocamos tu nombre. Gracias porque nos das esta bendición tan grande, Señor. Oír tu voz es muy grande para nosotros. Te ruego, Señor, que tu palabra fluya con esa gracia, con esa unción, con ese poder del Espíritu Santo. Fluya de estos labios con esa inspiración y llegue al corazón de los jóvenes, de las señoritas, llegue al corazón de cada oyente en esta hora. Tú tienes un propósito con cada uno, Señor, y en ese propósito tu palabra es viva, es veraz, es oportuna. Yo te ruego, Señor, habla conmigo en esta hora y con cada uno de mis hermanos. Amén. Pueden estar cómodos, hermanos. Quiero saludar al hermano Baltasar, pastor de este lugar, la hermana Fabiola, el hermano Hauer, Dios lo bendiga, su esposa, sus niños, el hermano Libardo, lo veo por allí, Dios le bendiga. Al comité de jóvenes, creo que esto es un programa de jóvenes y señoritas, ¿cierto? Para ellos mi saludo, el hermano Víctor, la hermana Fabiana, el comité de señoritas. Bueno, para todos ustedes mi saludo, con mucho aprecio en el Señor, agradeciéndoles la oportunidad que me dan para estar con ustedes y compartir esa reflexión de la palabra del Señor en esta hora. Le agradezco al Señor que me haya dado esta bendición y me han dado para esta noche un tema que muy seguramente usted ya lo conoce: permanece en virtud. Y a la vez por ahí escuchaba como un subtema, un sublema, parece ser: resplandece, resplandece en virtud. Entonces vamos desde ya a analizar o a pensar y a tener en nuestra mente estas 2 frases, porque sobre ella vamos a hablar en esta hora. Permanece en virtud y resplandece en virtud. Resplandecer es sinónimo de sobresalir por encima de. ¿Sí están de acuerdo? Algo que resplandece es algo que sobresale. De entre se va hacia afuera, hacia la parte exterior. Entonces, resplandecer es sinónimo de sobresalir por encima de. Y si hablamos de resplandecer en virtud, ¿por qué no empezamos reflexionando, pensando en nosotros mismos? ¿Qué es eso que sobresale de ti? ¿Qué es lo que más sobresale de ti? ¿Qué es ello que te identifica? Algunas personas tienen unas virtudes muy lindas, ¿verdad? ¿Si es así o no es así?
Si lo dudas por ti, entonces acuérdate de otra persona, sí, a esa persona que tú admiras. ¡Ay, qué personalidad tan linda! Esa persona, ese hermano, esa hermana tiene una sencillez. Mire cómo esa sencillez resplandece, sobresale en él. Alguien dice, no, en Julano es la amabilidad, y esa amabilidad sobresale. Entonces hay virtudes como la amabilidad, la sencillez, el compromiso de la persona, personas comprometidas. Y esas virtudes de la persona, mire lo que hace, sobresalen de entre todas sus cualidades, sobresalen unas, resplandecen unas. Pero no solamente resplandecen, sino que llevan la persona a sobresalir entre los demás. Claro está, hay personas que no les sobresalen justamente las virtudes de su personalidad, sino las falencias. ¿Sí los han visto también? Son los errores lo que más sobresale de ellos, algunas personas, como el mal genio, el mal carácter, la mentira. ¡Ay, ese joven es mentiroso! ¿Cómo usted lo conoce? Sí, hermana, es mentirosísimo. ¿Sí ves? Cómo mientras en uno resplandece y sobresale e identifica a esa persona unas virtudes, en otros lo que sobresale es ¿qué? Unas debilidades, falencias, defectos o errores que hay en su personalidad. Dicho esto, quisiera invitarles a pensar qué es lo que más sobresale en cada uno de ustedes. La hermana que iniciaba la lectura en el culto, ella decía que el Salmo 50, 51, es un salmo fuerte, porque nos lleva a confrontarnos con nosotros mismos y a decirle al Señor, examíname, oh Dios, examíname a ver qué hay en mí, qué sobresale de mí. ¿Virtudes? Porque las virtudes llaman la atención. Las virtudes llevan a la persona a conectar con otros. O también examíname, Señor, porque los defectos le cierran la puerta a las personas y las alejan. Entonces el salmista decía, Señor, mire que el salmista se ponía frente a Dios y le decía, examina mi corazón. ¿Qué tal si nosotros desde ya empezamos a reflexionar en nuestra personalidad, en nuestra forma de ser, allí en la iglesia, allí en el hogar, allí en el trabajo? ¿Qué es lo que más sobresale de nosotros? ¿Virtudes? ¿Cuáles virtudes? ¿Defectos? ¿Cuáles defectos? Porque a partir de esto nosotros vamos a poder hablar con el Señor y crecer más en Dios. Cuando hablamos de virtud, ¿qué versículo o qué capítulo de la Biblia se le viene a usted a la mente? ¿Ah? No sé si les pasa lo que a mí, pero versículo o libro o capítulo de la Biblia, ¿cuál es, hermano Hauer? No. Proverbios 31. ¿Ah? Proverbios 31, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y se la saben los muérganos varones, ¿no? A ver, mujeres, ¿ustedes qué versículos se saben? Proverbios 26, si mal no estoy. Muchos hombres proclaman cada uno sus virtudes, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Apréndaselo, por favor. Si era mira lo que, apréndaselo, a ver, repitan conmigo. Muchos hombres, no uno, eso es una característica general. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, virtud, pero hombre de verdad, igual que la mujer virtuosa, ¿quién lo hallará? Gloria al Señor por su palabra. Bueno, entonces, al hablar de virtud, muy seguramente viene a nuestra mente el capítulo 31 de Proverbios, donde habla de la mujer virtuosa.
Y ese capítulo describe una gran cantidad de virtudes que sobresalen de esa mujer y la hacen resplandecer entre otras. Este pasaje de Proverbios 31, este capítulo, para ser sincera, me recuerda a mi propia experiencia. Porque yo miraba Proverbios 31, me casé muy joven, de 16 años. No hagan así, era el propósito de Dios. ¿Qué es eso? Colaboren. No me asusten, no me intimiden. En el propósito de Dios, porque mi propósito era casarme después de los 25 años. Ahora sí digan, uy. Después de los 25 años era mi propósito, porque estaba encaminada, empezando a dar los pinitos en la parte laboral y profesional. El sueño mío, apoyado por mi madre, era ser profesional en medicina. Ese era mi sueño. Y estábamos trabajando ya, dando pasos sobre ese sueño. No tenía propósitos de servirle al Señor. ¿Y por qué hablo esto? Porque siendo una jovencita de 15 años, Dios trató conmigo. Me casé a los 16 años en el propósito del Señor, muy convencida del llamado del Señor, pero la verdad es que yo nunca me vi como esposa de pastor. Nunca vi en mí, escúcheme esto, yo nunca vi en mí virtudes específicas y especiales para ser una esposa de pastor o para ser una líder en la iglesia, ni siquiera para servirle al Señor. Yo era la niña más tímida de la iglesia, muy tímida, muy callada. Yo no tenía ni la virtud o la capacidad, porque virtud es capacidad. Virtud es habilidad. Yo no tenía ni siquiera la habilidad de saludar a otro, decirle, hola, ¿cómo está? Dios te bendiga, confía en el Señor, que Él te va a ayudar. ¿Qué? Tenía 15, 16 años y era demasiado tímida. Mi única virtud era sonrojarme cuando me tocaba saludar. Saludaba y enseguida me ponía colorada, entonces agachaba la cabeza, y si por este andén venía alguien que yo conocía o un hermano, yo rápido me pasaba al otro y agachaba la cabeza con tal de no saludarlo. Era muy tímida. Yo he pensado en esto muchas veces porque he estado hablando con el Señor. Él me ha llamado a la reflexión en oración y yo le digo, Señor, ¿qué viste tú en mí? Porque yo nunca vi nada en mí. La gente tampoco lo vio. No se miraba nada, era una niña tímida, sin quizás muchas virtudes, muchas capacidades. Pero cuando yo me caso con un obrero, el hermano Reinel, pastor asistente, el hermano Baltasar. Claro, más de uno se sorprendió. Esa muchachita y tan tímida que ni saluda, no tenía ningún cargo en la iglesia. Los anhelaba, pero como no mostraba nada, ¿cierto? Muy joven, muy tímida, muy callada. Por ahí quietica se ve más bonita. Entonces, cuando yo me caso con mi esposo, y quiero contar esto en el temor del Señor, para que si hay una joven o un joven aquí que esté pensando que porque nadie le ve una virtud, no crea que Dios no te está viendo. Dios te está viendo. Dios conoce tu corazón y Dios sabe lo que va a poner en ti. Él solo quiere que te dispongas para Él, y Él es el que te hará resplandecer en medio de los demás con lo que Él va a poner en ti si tú le dispones tu corazón a Dios. Déles alabanza al Señor. Me caso muy joven, muy tímida. No tenía experiencia en servicio, mi esposo ahora un obrero, salimos ahí mismo al ministerio y no predico, no oro, no aconsejo, no entiendo la palabra, pero tenía temor a Dios en mi corazón. Entonces, iniciando mis primeros años de matrimonio, yo leía Proverbios 31. Y la verdad, cuando yo lo miraba esa cantidad de virtudes y capacidades, habilidades que tiene esa mujer que menciona allí la Biblia, yo me desanimaba,
porque eso me confrontaba con mi realidad. Y yo miraba que esa mujer tenía muchas habilidades, muchas virtudes, muchas, es que son muchas, por aquí, por allá, por todo lado. Y yo decía, no, esa mujer, eso ya no existe. Eso es mentira ya en este tiempo, porque me miraba a mí misma y decía, no, pobre de mí, nada, estoy perdida. Ese era mi pensamiento, que yo no podía llegar a tener lo que esa mujer había tenido y la Biblia describía. Entonces este pasaje a mí me confrontaba y de cierta manera me desanimaba. Pero en una ocasión recuerdo que me invitaron, con el paso de los años, me invitaron a predicar sobre este tema. Mujer virtuosa, Proverbios 31. Y cuando uno acepta una invitación a predicar un tema, sí o sí le toca empezar a estudiarlo, a comer Biblia, a profundizar, a ver qué encuentra para ir a hablar de ello. Y fue allí, estudiando este tema, cuando entendí que la mujer virtuosa no nace, se hace. El joven lleno de virtud no nace, se hace, se hace. Y entendí porque virtuosa viene de virtud. Y virtud es la capacidad que tiene algo de producir unos efectos positivos. Escúcheme esto. Y esa capacidad o esa habilidad viene tras un ejercitarse. Palabra clave, ejercicio, constancia, intento, disciplina, una y otra vez se ejercita en lo que quiere lograr hasta alcanzar los resultados. Entonces, si nosotros miramos el ejemplo de los deportistas, ¿será que un deportista, un ciclista, dice, ay, yo quiero correr la Vuelta a Colombia, cogió la cicla y salió y se fue y ya? No, ¿cierto? Él se ejercita horas y horas y horas, y cuando está iniciando apenas a ejercitarse, empieza poco a poco, poquito de ejercicio, media hora, 45 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, luego es capaz de aguantar. Cuando antes solo lograba resistir 15, 20 minutos, al cabo de un tiempo de estar ejercitándose, resiste todo un mediodía y hasta más, pedaleando en una bicicleta. Pero para llegar a ello ha tenido que pasar muchos intentos ejercitándose hasta lograr desarrollar esa habilidad y esa característica. Cuando yo entendí esto, hermanos, me propuse, cuando entendí que virtuosa no significaba que nacía con esas habilidades, sino que se hacía a partir del ejercitarse, cuando entendí eso, me propuse ser virtuosa, me lo propuse. Y es lo que quiero decirte, visualízate a dónde quieres llegar en Dios. Visualízate quién quiere ser usted en Dios. ¿Qué tipo de joven quiere ser? ¿Qué tipo de señorita? ¿Qué tipo de cristiano? ¿Qué tipo inclusive de trabajador, de empleado? ¿Qué tipo de esposo? ¿Qué tipo de esposa? ¿Qué tipo de siervo? ¿Qué tipo de líder? Visualízate en Dios a dónde quieres llegar y empieza día a día a trabajar en ello. Al comienzo te va a costar dolor, esfuerzo, sacrificio, renuncia. Quien quiere desarrollar virtudes en Dios tiene que aprender que uno de los secretos es la renuncia. Renuncia a muchas cosas con tal de alcanzar otras en Dios. Entonces, cuando comprendí esto, me propuse ser íntegra. La integridad tiene que pasar primero por la conciencia y el deseo de querer llegar a ser íntegro. Me propuse ser consagrada, me propuse temer a Dios y consagrarle mi vida de una manera especial. Empecé poco a poco, día a día, a trabajar en ello, como persona, como cristiana, como madre, como esposa, como sierva de Dios. Hermanos, y fue allí cuando empecé a ejercitarme en la oración. Y pasé de orar 10, 15 minutos a orar media hora. Y pasé de orar luego media hora a orar 1 hora. Fue allí cuando pasé de ayunar un día a ayunar una semana completa.
Fue cuando pasé de ayunar una semana completa cada año a ayunar una semana completa varias veces en el año, porque quería ejercitarme hasta desarrollar una habilidad en Dios. Fue cuando pasé de leer la Biblia a estudiarla. Fue cuando pasé de estudiarla a predicarla. Fue cuando entonces pasé de ser esa mujer sensible, llorona y frágil a ser esa mujer fuerte que Dios me ha permitido llegar a ser. Fue cuando me propuse ser una mujer de convicciones firmes. Me propuse y en oración llegué diciéndole: Señor, yo veo que mi esposo es un hombre de convicciones firmes en ti, es un hombre de mucha fe, y yo no quiero pasarme la vida admirándolo, yo quiero ir a la par con él, yo quiero ser una mujer de convicciones firmes en Dios. Y empecé a orar y a trabajar, a orar y a trabajar, a orar y a trabajar. Me solté en las manos del Señor y le permití al Señor que me pasara por los procesos. No te niegues a los procesos que Dios te va a llevar, porque en medio del proceso viene el dolor, en medio del dolor llega la angustia, pero en medio del dolor y de la angustia llega la gloria de Dios a la vida, a la mente, al corazón del joven, del adolescente, de la señorita, del anciano, de la mujer que se propone, del varón que se propone. Me propuse ser una mujer que le inspirara a mi esposo mucha seguridad de fidelidad. Me propuse ser una madre dedicada. Me propuse muchas cosas en Dios que quizás en ese tiempo no las tenía, pero que tras uno y otro y otro y otro y otro intento, tras el ejercitarme, tener el propósito, lo logré y lo he logrado en el Señor. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que no te desanimes. ¿Y para qué viene a hablarnos de su vida? Porque si Dios obró en mi vida, va a obrar en la tuya, te lo aseguro también. Yo no tenía nada que hablar, yo no tenía nada que darle a Dios, yo no tenía nada que inspirar a otro, pero un día le dije: Señor, yo quiero ser una mujer de inspiración. Yo quiero que cuando me vean, te vean a ti. Yo quiero que cuando yo hable, se escuche tu voz. Y fui tanto en Dios que un día le dije: Señor, aquí están estas manos. Si tú las quieres usar, están para tu gloria. Yo quiero que al imponerlas sobre alguien se derrame el Espíritu Santo. Y lo he predicado muchas veces, lo he testificado, estando haciendo empanadas en la feria de la empanada con las Dorcas de la iglesia, 200 mujeres haciendo empanadas para comer y disfrutar. Una anciana se me acerca triste, me dice: hermana Yamilet, estoy muy triste, aunque aquí todas están contentas. Le digo: ¿y por qué estás triste? Dijo: hermana Yamilet, porque no he recibido el Espíritu Santo. Y pum, me acordé de esas horas y horas en el secreto de Dios. Identifiqué la oportunidad, me miré las manos llenas de promesa. Ay, le dije: hermana, ¿pero usted tiene sed? Dijo: sí. Le dije yo: hermana, ¿y usted cree que en este momento Dios le puede dar el...? Sí, hermana Yamilet, estoy triste. Le dije yo: pues arrodíllese. Y me acerqué porque era así como en el templo, ahí en los mártires, ¿cierto? Ahí todo muy pequeño. Arrodíllese, hermanos. Y levanté mis manos y le dije: Señor, usa lo que le había dicho tanto tiempo atrás en el secreto de Dios. Ahora se lo dije en la oportunidad. Señor, usa estas manos para que al imponerlas sobre la hermana reciba el don del Espíritu Santo. Y cuando yo las voy bajando, empieza a hablar en nuevas lenguas. Ese Dios, ese es el Dios que le vengo a predicar en esta hora. No necesitas nada que ofrecerle a Dios, sino un corazón sediento de Él, un corazón dispuesto para Él, un corazón que clame por la gloria de Dios en su vida y a través de su vida en este tiempo que la Biblia lo llama perverso y pecador, pero que le dice a la iglesia: resplandece. Resplandece, resplandece, resplandece como luminares en el mundo. Esa es nuestra misión, tener la virtud de resplandecer en medio de una sociedad maligna y perversa. Muchos testimonios más pudiera dar,
Pero quiero decirte algo más. No te desanimes si no ves muchas virtudes en ti. Empieza a trabajar, a ejercitarse en ellas, en Dios. Déjate llevar por los procesos que Dios te meta. Ejercítate más y más. Dispóngale su corazón y lo vas a lograr. Una vez identifiques tus virtudes, mire lo que le voy a decir. Una vez usted tenga sus virtudes ya identificadas y ya las tenga, permanece en ellas. Aquí quiero decirle algo. Una vez usted conozca las virtudes que tiene, y si ya las conoce, entonces llegas a este punto. Debes permanecer en ellas. ¿Por qué? Porque hay un riesgo, una posibilidad que deje de ser así. Hay un riesgo que usted pierda sus virtudes. Por eso el tema de esta noche dice: permanece. ¿En qué? En la virtud. Permanece en la virtud. Porque hay un riesgo de que ya pierdas, que dejes de permanecer, que pierdas esas virtudes. Hay un riesgo que se vayan de ti. Esto fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos cuando Él le habló de que permanecieran en Él. Mire lo que hizo. Juan capítulo 15, 5 y 7. Jesús le dijo a sus discípulos: el que permanece, e hizo énfasis en Él. El que permanece, no para todos, el que permanece. Y también les dijo: el que en mí no permanece. Mire que el Señor les habla de el que permanece y el que no permanece. Quiere decir esto que allí hubo gente que estuvo con Jesús, pero se fueron, no permanecieron. Por eso el Señor les dijo: el que permanece. Es decir, que se corre el riesgo de perder lo que se tiene. Permanecer significa quedarse en un lugar o estado sin moverse de allí. Eso significa. Entonces, no dejes que tus virtudes se vayan de ti. ¿Y qué hace que se vayan las virtudes que has logrado desarrollar, alcanzar o tener en Dios? ¿Qué hace que se vayan de ti? El desánimo. Quizás tú dices: pero ¿de qué me sirve tanto esfuerzo y nadie me valora? ¿No me dan la oportunidad de poner en servicio lo que Dios me ha dado? No, no pienses de esa manera. El desánimo por no ser valorados, la tentación, la presión de la dificultad que se llega a vivir, las adversidades quieren arrebatarte y echarte a perder las virtudes. Todo esto ataca para que dejemos de ser virtuosos. Quieren atacar ese resplandor que Dios ha puesto en nosotros. Y si no, pregúntele a Job. ¿Sí se acuerdan de Job? En la adversidad lo presionaron sus más íntimos para que soltara, para que renunciara a las virtudes que Dios le había dado. Su propia esposa y sus amigos lo presionaron para que dejara esa integridad y esas virtudes que él había logrado en Dios. Y no solo que había logrado en Dios, sino que Dios mismo había valorado de él. Eso que había hecho que Dios lo elogiara. Porque es que te dije, las virtudes te abren puertas. Y las virtudes de Job lo llevaron a tener gracia delante de Dios. Y Dios ahora testifica de ese hombre. Dios es el que está dando testimonio de él. Y le dice al maligno: ¿no has visto a mi siervo Job? ¿Y cuáles eran las virtudes de Job? Un varón recto, un varón perfecto, un varón temeroso de Dios, un varón apartado del mal. Oiga, qué virtudes tan importantes. Hicieron resplandecer a Job. Lo hicieron resplandecer al punto que Dios testificó de él y que el mismo maligno dijo: sí, como no lo he... ¿Cómo? Si ese hombre resplandece y es tan próspero, que me llamó la atención a ver por qué el resplandor de ese hombre, y me llamó la atención de ver de dónde tanta prosperidad.
Y me di cuenta que es que usted lo tiene cercado, lo tiene protegido. Y me di cuenta que usted es el que le da prosperidad y prospera. Y él va y hace y tú lo prosperas. Y sus siervos van y trabajan y tú lo prosperas. Y todo lo que él hace, usted lo ha prosperado. Como no le, ¿sí ve? ¿Sí ve cómo las virtudes abren puertas delante de Dios y aún los demás se admiran? Por eso hay que permanecer en las virtudes que Dios nos ha dado y no dejar que la presión nos la arrebate. Eso es lo que pasa con permanecer, hermanos. ¿Por qué tienes que permanecer en la virtud? Porque te hace resplandecer delante de Dios y aún de los hombres, porque trae prosperidad y fruto, bendiciones. Juan 15, 5 al 7 dice: el que permanece en mí, ese llevará mucho, no poquito. El que permanece llevará mucho fruto. Y luego dice: y todo lo que pidiere le será hecho. Usted quiere tener ese punto de prosperidad, alcanzar ese nivel en Dios, permanezca. Y agarra fuerte esas virtudes, eso lindo que Dios te ha dado. Agárralo fuerte y no dejes que la presión te mueva de allí, ni el pecado, ni la angustia. Porque esas virtudes van a traer mucha bendición a tu vida. ¿Usted recuerda las virtudes de Abigail? ¿Ah? ¿Qué virtudes de esta mujer? Una mujer sabia, entendida, de buen razonamiento, prudente. Sus virtudes, esas virtudes la llevaron a permanecer por encima del dolor e inclusive de las amenazas. Esas virtudes la llevaron a permanecer, y no solo a permanecer, sino a resplandecer. Cuando David la vio, dijo: uy, qué mujer, qué mujer. Y le llamó la atención, resplandeció, eclipsó el oído, el ojo y el corazón de David. Bendito sea tu razonamiento. Mire cómo lo eclipsó. Y cuando escuchó que su marido había muerto, que dijo: tráigamela para acá. Sus virtudes la llevaron de la casa del hombre necio al palacio real. ¿Sí ve cómo las virtudes hacen resplandecer a la persona y le abren puertas? Permanece en tus virtudes. ¿Y qué decir de las virtudes de David? ¿Recuerdan a David? ¿Cómo no, cierto? Tenía tantas virtudes, pero entre ellos, hermanos, David tenía la virtud de la humildad, una gran virtud. David era un hombre muy humilde, y esa humildad no lo llevó solo al reino, sino a permanecer en él. Y no lo llevó solo a permanecer en el reino, sino que lo llevó a tener gracia delante de Dios y delante del pueblo, y lo llevó a tener más éxito. Es decir, que los siervos de Saúl tenían éxito, pero David tenía más éxito que los demás. Y el pueblo lo miraba y sentía un amor por él. Y el pueblo lo miraba y lo admiraba. Mire cómo las virtudes conectan con las personas, causan admiración, traen amor. La persona es agradable, es agraciada con esas virtudes que tiene. ¿Y cuáles eran las virtudes que menciona ahí la palabra de Dios? Lo estábamos leyendo. Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 14. Se conducía prudentemente, mire esa virtud, prudencia en todo. En todos sus asuntos era muy prudente, y Jehová estaba con él. Y Saúl le tenía miedo al ver que era tan prudente. O sea que Saúl era imprudente, y dijo: uy, pero este tan prudente y yo aquí tan imprudente. Me la puso de para arriba este muchacho, y lo alejó. Pero no lo logró sacar del corazón del pueblo ni del corazón de Dios. A ti te pueden cerrar las puertas, a ti te pueden sacar, a ti te pueden enviar lejos, pero Dios va contigo, esculpido en el alma. Y si Dios va contigo, ¿quién contra ti? Prosperarás donde llegues, prosperarás donde te pongan, porque Él es el que abre puertas y ninguno las cierra. Y Él es el que cierra puertas y ninguno la abre.
Él ha prometido ir delante tuyo. Mas todo Israel y Judá, todo, quizás alguien por allí no lo amaba al rey, pero todo el pueblo amaba a David. Y el versículo 30 dice, y David tenía más éxito que todos los hombres. ¿Qué decir de Esther? Ya estoy terminando. ¿Qué decir de Esther? ¿Qué virtud tenía Esther? Hermanos, pareciera que no. Para el que no conoce a Dios y el que no comprende la palabra de Dios, menosprecia la obediencia. Pero la obediencia a Dios, hermano, la obediencia a Dios es una gran virtud que le abre puertas donde sea. Si tú tienes esa virtud de reconocer el propósito de Dios, escuchar la voz de Dios y obedecerle, se te van a abrir muchas puertas. Esther tenía la capacidad, la virtud de obedecer, y esa virtud le agradó al Señor. El Señor dice, el obedecer es mejor que ¿qué? Deja los sacrificios, mejor obedece. No todo el mundo es obediente, hay gente rebelde, testarudos. Pero Esther tenía la virtud de obedecer. Si ella no hubiese tenido esa virtud, Dios no la había llevado al palacio. ¿Sabe por qué? Porque se había negado al propósito de Dios y lo había echado a perder. Pero el que obedece, así no entienda, hace caso. El que obedece, así no comprenda las cosas, se deja llevar en el sentir de Dios y Dios cumple el propósito que tiene con él. Dios va a cumplir el propósito que tiene contigo. Jovencita, Dios tiene un propósito contigo. Joven, Dios tiene un propósito contigo. Lo que está sintiendo tu corazón estos días, lo que vas a sentir, no es otra cosa que el movimiento del Espíritu de Dios directo en tu vida, llevándote. No te resistas, no te resistas. Hermana, es que no entiendo. No necesitas entender, necesitas obedecer. Que cuando hayas obedecido, vas a entender, vas a entender. Vas a entender, vas a ver la gloria de Dios, vas a resplandecer, vas a ver cómo Dios obra a tu favor y te va a prosperar. ¿No pasó así con José? ¿Cuáles virtudes tenía José? Yo me pregunto, ¿qué tantas virtudes tenía José? ¿Qué era lo que hacía? Porque la Biblia dice, y todo lo que José hacía, no dice prosperaba. Todo lo que José hacía, tenía uno que lo prosperaba. Jehová lo prosperaba. ¿Sabe que entre las virtudes de José está el temor a Dios? Está la sensibilidad a Dios, a su palabra, a su espíritu, sensibilidad, fe. José le creía a Dios. Virtudes que permanecieron en él aún por encima del dolor, del maltrato, del menosprecio, del rechazo. Virtudes que pusieron a Dios de su lado y lo llevaron a gobernar donde quiera que iba. Resplandeció en su propia casa delante de sus hermanos y le cogieron rabia, envidia. ¿Sí o no? ¿Cierto? Y lo echaron ¿a dónde? Y allá Jehová estaba con él, allá se metió con él. Y él no estaba tan feliz, debía sentir dolor por lo que le hacían y por su familia, y al parecer perdía todo, pero allá Dios estaba con él. Y estuvo en la cisterna, allí estuvo el Señor. Y estuvo luego en la cárcel, y allá en la cárcel pasó a ser gobernador, allí en la cárcel, administrador, porque Dios prosperaba lo que él hacía y le daba gracia. Estuvo en la casa de Potifar y allá Dios estaba con él prosperándolo y dando gracia. Y luego lo puso de gobernador, segundo al mando en tremendo imperio. Tú no sabes a dónde Dios te va a llevar. Pero lo que sí puedes saber en esta hora es que Dios busca
un corazón que quiera enamorarse más de Él. Un corazón que quiera proponerse ser virtuoso en Dios. Yo quiero invitarle al comité de alabanza. Vamos a cantar esta alabanza, porque yo he sentido que vamos a ministrar por un momento en la presencia del Señor. Yo quiero enamorarme más de ti. Y yo quiero acá invitar a un joven. Le he pedido al Señor que esta noche sea especial para un joven o una señorita que de verdad le quiera creer al Señor, aun cuando no entienda lo que está viviendo o lo que va a empezar a vivir, pero que con todo y eso se proponga ser virtuosa y virtuoso en Dios. Alguien que se proponga crecer, no quedarse allí estancado, no conformarse. Alguien que sea capaz en esta hora de visualizarse en Dios. Alguien que no se quiera conformar viendo como otros predican de bueno y tú no predicas. Alguien que no se quiera conformar viendo como otros alaban a Dios y cantan y ministran y tú no seas capaz. Alguien que no se quiera conformar en la condición de vida que tiene. A ese, en el nombre de Jesús, hoy lo llamo para que venga con toda disposición a los pies del Señor y diga: Señor, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Quiero tener tantas virtudes. Quiero tener tantas virtudes en mi vida, que resplandezca en mí la gloria de Dios. ¿Alguien quiere venir a este lugar? Yo quiero invitarles, pónganse en pie, por favor. Vamos todos a ponernos en pie, todos. Alguien que quiera ser próspero, un joven, un adolescente, una señorita, un líder, un predicador, un hombre, una mujer. Alguien que quiera que Dios prospere todo lo que usted haga. Yo quiero invitarle, venga, porque hoy es un día especial. Venga. Alguien que quiera tener esas experiencias con Dios. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad. Alguien que pueda creerle al Señor, que te llevará a otra dimensión. Alguien que esté dispuesto a permanecer en lo que Dios le ha dado y le va a dar. No lo sueltes. No te dejes presionar. No renuncies. No renuncies. Por más que te ofrezcan otras cosas, no renuncies. Por más que venga el dolor a tu corazón, acuérdate que Dios va contigo. No renuncies, permanece en la virtud, porque la virtud te hará resplandecer y te llevará a ser próspero delante de Dios y de los hombres. Señor Jesús de Nazaret, tu palabra, oh, tu gloriosa palabra predicada, ha sido enviada y ha caído sobre buena tierra. Corazones sensibles, obedientes y dispuestos, que serán llenos de tu gloria, porque con ellos tienes un propósito muy grande. Gracias, Señor.